¿Qué tal, cocineros y cocineras de los aprendizajes? No os asustéis por esta lápida que tengo aquí, pero es que viene muy al caso para esta dinámica que os quería compartir hoy, porque se llama Ideas y Creencias Zombie. Vamos a ver qué son las ideas y creencias zombie antes de nada, y después te explicaré para qué nos puede servir esta dinámica pues en época de Halloween, ¿no? Yo la verdad es que nunca he sido muy partidario de todo esto del Halloween, no me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Pero tengo que reconocer, bueno, pues que se nos ha instalado, se nos ha impuesto a nivel sociocultural, y entonces los educadores con esto del Halloween tenemos dos opciones. Una es ignorarlo completamente, y la otra es pues aprovecharlo para educar, que yo creo que sería lo más inteligente, ser proactivos y decir, bueno, ya que está aquí, ya que lo tenemos metido hasta en la sopa, están todas las tiendas, todos los bazares, toda la gente pensando en los disfraces, ya te lo encuentras en muchos sitios, digo, bueno, pues vamos a aprovecharlo, y como decían los jesuitas con los que he trabajado mucho, para entrar con la suya y salir con la nuestra. Es decir, vamos a aprovechar Halloween para hablar de algunas cuestiones importantes que tienen que ver con nuestra psicología, con nuestra personalidad, con las dificultades que a veces encontramos en los grupos y en las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de las ideas y creencias zombie. Mira, las ideas zombie son aquellas que se ha demostrado repetidamente que ya no son funcionales hoy, pero sin embargo nos empeñamos en resucitarlas y se resisten a morir. Cuando ya creíamos que estaban enterradas, que estaban denostadas, pues de repente ¡pum!, aparecen como un zombie, para meternos un poquito de miedo. ¿Quién es la persona que nos habla de ideas zombie? ¿Quién ha acuñado este concepto? Bueno, pues es el premio Nobel Paul Krugman. Y él lo define de la siguiente manera. Es una propuesta que ha sido refutada a fondo por el análisis y las pruebas y debería estar muerta. Pero no se queda muerta, ya que sirve a un propósito político, apela a prejuicios o ambos. ¿Vale? Esta es la definición que da Paul Krugman, que además es una definición, como veis, muy seria. Idea zombie es también sinónimo de pensamiento mágico, de estereotipo o de generalización, de nostalgia por el pasado o de creencia irracional. Las ideas zombie están muy próximas a otro concepto que definió Richard Dawkins, que es el código de los muertos o el código de los antepasados. Es decir, por herencia social heredamos, valga la redundancia, algunos códigos, algunas frases hechas, algunas inercias de nuestros antepasados que en su momento tuvieron sentido, pero hoy ya no lo tienen. Hoy ya no lo tienen. Lo que pasa que por este apego y por esta filiación, pues las seguimos manteniendo. Es un buen ejercicio crítico hacer una autocrítica personal y ver qué códigos hemos heredado de nuestros antepasados que a lo mejor antes tenían sentido, pero hoy ya no lo tienen, y conviene cambiarlos o conviene enterrar algunos de ellos, ¿vale? No se trata solo de ideas, como he dicho al principio, también son creencias. Como diría Ortega, las ideas se tienen, en las creencias se está. Lo de las creencias ya es más serio, porque cuando se nos instala una creencia zombie, ¿dónde estamos? Pues al final estamos en las catacumbas de nuestra personalidad, en las catacumbas de nuestra empresa, en las catacumbas de nuestro grupo, en las catacumbas de la humanidad. Y desgraciadamente hay muchas creencias zombie que desde muchos mensajes todos los días tratan de darnos, tratan de meternos miedo y tratan de instalarnos en nuestra mente. Tenemos que ser críticos y tenemos que hacer un análisis crítico de esas ideas zombie, que es lo que te propongo con esta dinámica tan simpática. Fíjate, algunas ideas zombies son muy difíciles de enterrar porque nuestro cerebro, dicen algunos expertos, pues tiene una tendencia hacia el pensamiento mágico. El pensamiento mágico está gobernado por nuestro instinto de supervivencia. Muchas veces preferimos creer en la buena suerte, preferimos aferrarnos a la magia, preferimos aferrarnos al milagro, llámalo como quieras, preferimos eso que afrontar la dura realidad. Pues hemos de hacer entonces este ejercicio importante y de salud mental y social, consistente en que
en identificar las ideas zombie en nuestro entorno de trabajo. Ahora te diré las que he identificado yo en mi entorno, pero esto lo puedes aplicar a tu grupo, a tu empresa, a tu organización, dentro del ámbito familiar incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener en cuenta que a menudo siempre surge alguien dispuesto a resucitar los fantasmas del pasado, los zombies del inmovilismo y el pensamiento acrítico, y además lo hace con fines poco éticos y con intereses políticos, económicos o particularistas. Ahí queda eso. ¿En qué consiste la dinámica? Pues consiste sencillamente en hacerte con una lápida como esta. Está hecha de corcho blanco de este, no pesa absolutamente nada. Yo la he comprado en unas tiendas de chinos de estos en España, en Madrid, pues porque ahora con esto del Halloween están todas llenas de caretas de tal y de cosas de estas. Ayer lo vi y dije, hombre, pues esto me va a servir a mí para explicar las ideas zombie. Necesitas una lápida como esta o parecida a esta, o te la haces tú. Puedes coger un corcho blanco, pintarlo de gris y ponerle esto. Unos rotuladores, unas tarjetas blancas y unos alfileres, ¿vale? Tarjetas blancas para previamente identificar cuáles son las ideas zombie de nuestro entorno, de nuestro grupo, de nuestra empresa, ¿vale? Y después pues irlas pegando por la parte de atrás de la lápida. ¿Con qué las vamos a pegar o poner? Pues yo te recomiendo unos alfileres, porque he intentado pegar POSIT por aquí, pero es muy difícil que el POSIT quede bien pegado, si no es una superficie muy lisa. Fíjate, aquí detrás he puesto yo las ideas zombie que, por ejemplo, podrían salir de una reunión de profesores y profesoras en un colegio. Ideas zombie relacionadas con la educación. Y las he ido clavando con esos alfileres aquí en la parte posterior de nuestra lápida. Por ejemplo, el tema de la orientación profesional. La orientación de los alumnos no debe hacerse tanto atendiendo a las familias profesionales, a las profesiones, cuanto a la vocación personal, cuanto al proyecto personal de vida, cuanto a eso que estás llamado tú para hacer en la vida desarrollando tu talento, aquello que te apasiona. Debe hacerse más desde ahí que si vales para ciencias, si vales para letras, si vales para médicos y tal. Esto lo escuché hace poco en un debate en la presentación de una guía que se llama Cómo orientar profesionalmente a tu hijo, una guía para padres en la que he participado de la Fundación Bertelsmann, y además la persona que hizo este comentario pues utilizó el concepto de ideas zombie, ¿no? El alumnado espectador, no. El alumnado ya no puede ser espectador de una charla o de un vídeo. El alumnado tiene que ser actor de su propio proceso de aprendizaje. Tenemos que diseñar situaciones de aprendizaje donde el alumnado sea actor, donde haga cosas, donde ponga en funcionamiento su saber hacer y su saber ser, que son las tres patas fundamentales de una competencia educativa. La clase magistral. Clase magistral ya no tiene sentido en un entorno, en un contexto de aprendizaje cooperativo donde los alumnos trabajan en equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tener sentido en un momento determinado, pero no siempre como metodología principal, y es lo que suele suceder. Las asignaturas separadas. Nos lo dice Edgar Morin en el concepto de democracia cognitiva. Hemos sido educados en compartimentos estancos, por asignaturas preparadas, y luego somos incapaces de integrar y de hacer proyectos con todos esos conocimientos, porque luego la vida lo que nos va a pedir, y lo que nos va a pedir la futura profesión en la que trabajemos, es cómo eres capaz tú de integrar todos los conocimientos y todas las materias que has estudiado. Por tanto, cada vez más vamos a modelos educativos donde las materias, donde hay proyectos transversales que abarcan a todas las materias. Entonces, debemos de enterrar para siempre esa idea zombie de que se debe estudiar por asignaturas separadas. Fíjate el cambio educativo que estoy planteando, pero es el que está ahí en el debate. La separación chicos-chicas. Es decir, en plena era de las inteligencias múltiples, en plena era del aprendizaje cooperativo y muchas otras cuestiones, sorprende, y por supuesto de los temas de género, etcétera, sorprende cómo todavía hay escuelas que separan a los chicos y a las chicas, aduciendo algunas razones psicológicas, etcétera, son mucho más débiles que hablar de inteligencias múltiples, inteligencia compartida, educación de género,
etcétera, etcétera, etcétera. Aprendizaje cooperativo, es decir, son muchas más las razones para el trabajar y crecer y compartir el aprendizaje juntos que por separado, ¿no? La clase en completo silencio. Eso dice, no, es que la clase ideal es la clase en silencio, ¿no? La clase ideal es la clase que trabaja, la clase que habla, que trabaja en equipo, donde los chavales interactúan. Claro, si intentas tenerlos a todos en filas y separados, es muy difícil hoy que estén los chavales en silencio. Debemos cambiar de metodologías, debemos cambiar de espacios, incluso el propio espacio del aula como tal ya está en tela de juicio. La evaluación numérica, la nota, es otra idea zombie. Cada vez más debemos abandonar las notas y empezar a evaluar otras cuestiones más cualitativas. La evaluación cualitativa es más importante muchas veces que la evaluación cuantitativa. Lo que pasa es que nos movemos en esto de los estándares y tal y no salimos de ahí. Pero cada vez más tenemos que evaluar otros matices y sobre todo la evaluación de competencias, aunque se utilizan escalas numéricas, no es una evaluación por notas. Y finalmente el fenómeno de las aulas santuario. Ese lugar sagrado que solamente sabe el profesor lo que pasa dentro y solamente puede pisar él. No, vamos a aulas donde pueda haber 2 o 3 profesores educando, trabajando en equipo, donde unos profesores a otros nos vemos cómo damos clase y aprendemos unos de otros, etcétera, etcétera. Bueno, como ves, estas serían, en una hipotética reunión, las ideas zombie de un ámbito educativo, que habrían salido, que pondríamos en la parte de atrás de nuestra lápida y que con un gesto simbólico, el que queramos, trataríamos de enterrar para siempre. ¿Cómo? Pues por ejemplo las podemos coger y las podemos incinerar, ¿no? Las metemos en un caldero metálico, seguro, si estamos en un sitio dentro, si estamos fuera, pues siempre que juguemos con fuego, con cuidado, las quemamos y decimos, oye, nos comprometemos como grupo, como equipo, a no utilizar estas ideas zombie, o las tenemos puestas en un sitio, pues dejamos puesto en un sitio de nuestro trabajo, oye, la lápida de las ideas zombie, y vamos poniendo ahí las que vayan apareciendo y las que se vayan ocurriendo, y de vez en cuando les echamos un vistazo para decir, oye, no caigamos en que no nos asusten hoy estos fantasmas, nosotros vamos a seguir mirando hacia adelante. Cocineros, cocineras, aquí queda una simpática dinámica para mirar hacia adelante, para ser positivos, para ser optimistas, que no te asusten con ideas zombie, que no te engañen, sé crítico, sé crítica con todo esto. Hasta la próxima.